Com et dius? Manoli García González. D'on ets? Soy de Extremadura, pero hace casi 50 años que estoy en Cataluña. Per quina raó has emigrat? Pues emigré por la situación de trabajo, como le pasa a tanta gente, ¿no? Buscando pues una vida mejor, porque en el pueblo pues todo era muy precario y tenía que ayudar a la familia. Amb quants anys vas emigrar? Pues cuando salí de allí tendría unos 18 años. Per què? Pues por la misma razón que te digo, necesitaba ayudar a la familia y buscar un trabajo mejor y me vine a Cataluña. Vas vindre sola o acompanyada? Pues me vine con mi abuela, ella llevaba unos años, ya se había venido con su familia aquí a Cataluña y fue a vernos en aquella ocasión y entonces me habló de que aquí había mucho trabajo y me vine con ella. Com vas vindre a Catalunya? Amb quin transport? Pues por entonces me vine en un autobús que era el autobús que utilizaba la gente que podía pagarlo, porque también se podía venir en tren y esto, pero aquel era más barato y entonces pues nos pagamos el billete del autobús y vinimos allí. Tardamos muchísimas horas porque el autobús no era muy bueno y se estropeó por el camino y echamos casi 20 horas para llegar. Què recordes del viatge? Pues a pesar de ser muy pesado por el tiempo, pues realmente fue divertido. Fue divertido porque yo venía con mucha ilusión con la abuela, porque sabía que aquí iba a encontrar trabajo, que íbamos a estar bien juntas y yo quería mucho a mi abuela. Y entonces, pues nada, pues para mí todo era nuevo, era una aventura. Por lo tanto, venía contenta y venía con ilusión. Trobes a faltar algú? Ahora dices, ahora no. Ahora tengo a mi familia aquí y la abuela ya no está, mi familia, algunos ya no están allí en mi tierra, en mi pueblo y bueno, estoy bien. Et va costar adaptar-te? Pues no tanto, pero sí que recuerdo que cuando llegué al barrio, que era un barrio de payos y gitanos, que habían venido de otros barrios de aquí, de Barcelona, de Montjuïc, del Somorrostro y así, y realmente sí que me asusté un poquito de ver el ambiente, mucha gente que no conocía, pero cuando yo vi la relación que mi abuela, que era muy buena persona, se llevaba bien con toda la gente, pues se llevaban muy bien, los vecinos ayudaban y enseguida me adapté y se me quitó el miedo. Et va costar adaptar-te a la llengua? A la lengua en aquel momento no se necesitaba aquí en nuestro barrio porque todos hablábamos la misma lengua, a pesar de que estábamos en Cataluña, tampoco estaba tan arraigada como ahora y la verdad es que en aquel momento ni la necesitaba ni tampoco nadie del barrio hablaba o casi nadie hablaba catalán. De què treballaves abans i ara? Trabajaba, enseguida encontré trabajo con la abuela y estaba en una pensión trabajando, empecé a trabajar ahí en una pensión haciendo camas y limpiando, fregando y bueno, todo mi trabajo ha sido más o menos el mismo. Después ya cuando me he hecho más mayor pues también he seguido trabajando haciendo lo mismo y ahora ya pues estoy jubilada. Vas construir la teva família aquí o la vas portar a Catalunya? No, la hice aquí, la construí aquí porque me vine muy jovencita, con 18 años, y aquí me casé y aquí tuve a mis hijos y la verdad es que eché raíces aquí, en este barrio, desde el origen vine aquí y todavía sigo aquí. Mis hijos se han hecho mayores, cada uno se ha ido a vivir a algún pueblo cercano de aquí en Cataluña, como Vilassar, Mataró y tal, pero yo no, yo me quedé en el barrio. Què ficaries avui a la teva maleta per iniciar un nou viatge?
Pues fíjate, en la maleta sí que pondría alguna cosa, pero solo para ir de vacaciones, pero con la idea de volver. Porque yo ahora para vivir en otra tierra diferente no me iría. No haría la maleta, porque es lo que digo antes, ¿no? Yo tengo ya las raíces hechas aquí, aquí tengo a mis hijos, a mi familia y no necesito. Y estoy muy contenta en Cataluña, me siento catalana porque hace casi 50 años que llevo aquí y también me siento catalana, por lo tanto, pues no me iría a vivir a otro sitio. ¿Cómo te sientes actualmente? Pues la verdad es que me siento muy bien, me siento pues dentro de mi situación, ¿no? Pues me siento muy integrada en el barrio, muy comprometida, porque me integré en grupos de mujeres del barrio para mejorar el barrio, bueno, de hecho soy miembro de Donas y Barri en Xarxa, y es un colectivo de mujeres que llevamos 21 años trabajando para la mejora del barrio. Y además de ese grupo, pues estoy metida en la parroquia, hice catequesis, soy voluntaria de la Fundación Ateneo hace muchísimos años y me siento muy bien, me siento muy integrada, me siento en familia y la verdad es que por eso no me quiero ir de aquí. Bueno, moltes gràcies per la teva entrevista, Mabel. De nada, a ti.